vuelta, estamos hablando de los niños, como siempre son nuestra principal preocupación y ocupación, y debemos de ocuparnos para prevenir situaciones que pueden justamente generarles mayor angustia, una situación de inestabilidad. Y si pensamos en niños con padres separados, inevitablemente pensamos en un momento de sufrimiento, de dolor, de readaptación. ¿Cómo hacer para que esto no se profundice? ¿Cómo hacer para que el chico tenga en cuenta qué es lo que va a venir a partir de este momento de cambio? Vemos un informe que hemos preparado y en un segundito estamos hablando con un especialista. Para los niños, la separación de sus padres es un hito importante en su vida, que posiblemente ya algunos se la veían venir porque había mucho conflicto entre sus padres, muchas peleas, otros no, porque a veces el proceso es silencioso y los chicos no se dan cuenta y los sorprende. En el momento en que se les anuncia la separación, generalmente los chicos no les gusta, sufren, lloran, preguntan por qué, algunos se sientan hasta culpables porque ellos por ahí hicieron algo o los escucharon a los padres discutir por ellos. Una vez transcurrido todo este proceso, la mayor parte de los chicos se acomodan bien, siempre y cuando sean bien cuidados por sus padres, sean queridos por ambos y que puedan seguir en contacto cotidianamente o habitualmente con los dos. Y al principio les cuesta mucho a los chicos acostumbrarse porque están con mamá y extrañan a papá, están con papá y extrañan a mamá. Entonces es difícil esta situación para ellos y cuesta acomodarse para todos, ¿no es cierto? Entonces, si hay una comunicación y se les permite la comunicación, todo lo que sea posible, esto facilita mucho que para los chicos sienten que no los han perdido, ¿no? Y en general, para los chicos, les pasan cosas distintas a las distintas edades, entonces también los sufrimientos se muestran de distintas maneras. Los más chiquitos pueden tener más berrinches, tener problemas con el sueño, tener problemas de irritabilidad. Los más grandes pueden tener problemas de conducta, pueden tener problemas de no querer estudiar o de ponerse a estudiar todo el día, en fin, o de aislarse de sus amigos. Las respuestas de los chicos en las distintas edades son distintas. Lo más importante y lo primordial es estar atento a esas necesidades distintas que van evolucionando de manera distinta, porque los momentos de la vida hace que un niño esté por ahí más conectado con la madre en un momento y en otros momentos con el padre, porque comparte determinadas actividades, comparte determinados gustos. Y a mí cuando hablamos de este tema siempre me gusta partir o llegar a una hipótesis de máxima. Me da la sensación que no está bueno acostumbrarse a lo mínimo indispensable. Está bueno siempre pensar en qué es lo mejor que podemos hacer y qué es lo que mejor le podemos dar. Hemos invitado a la licenciada Alicia Vilchansky, que es psicoanalista. ¿Cómo te va, Alicia? Bienvenida. ¿Cómo estás, Dolores? Muy bien. Y no te asustes, porque yo digo la hipótesis de máxima porque pienso que el chico que se tiene que adaptar a esta nueva realidad de no tener a su mamá y su papá juntos en un mismo lugar donde había estado acostumbrado a vivir, sino que no solamente perder esta naturalidad de poder acceder a cada uno de ellos de manera independiente, no solamente llamarlos por teléfono, sino que su papá o su mamá no sean personas indeseables en el mundo propio. Digo esto porque imagino situaciones donde el papá ya no puede más ingresar a la casa donde él vive con su mamá porque es el que me causó esto, es el que me provocó tal cosa, es el que no cumple con determinadas situaciones o viceversa. Bueno. ¿Por qué este marido o ex marido, que en realidad el ex marido nos lo olvidamos, debemos concebirlo como padre de nuestros hijos, no puede ingresar a la casa donde vivimos nosotras para compartir una merienda con nuestros hijos en nuestra propia casa? Es interesante, Dolores, lo que planteás, y esto me parece que acentúa el sufrimiento y el impacto que tiene para los niños la separación. Porque lo que vos apuntás es que la madre, por diferentes motivos, habla mal del padre,
por diferentes motivos. O el viceversa. padre habla mal de la madre. Y son personas altamente amorosas y queridas por el niño. Exacto. En este sentido, me parece que lo que vos apuntás es cuando la separación, hay millones de modelos de separaciones y en ese sentido no podemos hablar de una clasificación de los hijos de niños separados, sino que hay tantas separaciones, tantos niños, tantas individualidades, que cada uno va a resolverla de la manera que puede, con su historia, con sus recursos. Pero me parecía que lo que vos acentuabas es que cuando esta separación no solamente es una separación que altera la rutina, altera las costumbres, invade y conmueve a mucha gente del grupo familiar, abuelos, tíos que toman partido, exacto, sino que esta separación cae sobre el niño. Además, lo involucra. Entonces no puede su padre entrar, no puede salir con su madre, no puede hablar de su madre en casa de su padre. Entonces esta separación recae y al involucrarlos, al ser tan partícipes de esta separación, se pierde un poco la naturalidad de este niño, las necesidades de él, lo que él verdaderamente necesita justamente en un momento de extrema necesidad, de extremo impacto, de extremo dolor, de miedos, de inseguridades, que acentúa esta noticia que ha recibido. Y de exceso de responsabilidad también, porque termina el chico, no importa la edad que tenga, haciéndose cargo de qué puede decir o qué puede hacer para no herir a uno o a otro y adaptarse a esta nueva realidad familiar, que me parece que es lo más grave de todo. Claro, ¿no? por eso decía que se pierde verdaderamente en esto la posibilidad de atenderlo y escucharlo. Yo creo que estas situaciones difíciles, esos acontecimientos de sufrimiento que lamentablemente muchos niños tienen que sufrir, no solamente la separación de los padres, sino la vida misma a veces los enfrenta con situaciones de sufrimiento. Lo único que me parece a mí que garantiza que estos sufrimientos puedan ser elaborados. Es una palabra muy importante para el aparato psíquico. El aparato psíquico elabora como el aparato digestivo digiere. Entonces son situaciones duras, difíciles, que necesitan un tiempo de digestión, de elaboración. Los niños tienen muchos recursos para eso, muchísimos. El juego, la palabra, las fantasías, los sueños, las preguntas, ayudan enormemente a este proceso de elaboración de esta situación dolorosa. Y estos juegos hacen que el chico pueda rearmar muchas veces mucho más rápido que los adultos. Sí, es un recurso. Un niño que juega es un niño saludable. El niño que no juega es un niño que tiene perturbado su proceso de digestión, de elaboración. El juego es una creación de los niños y con ellos, como vos decís, una y mil veces van repitiendo, porque la repetición también es un elemento y un recurso que los niños tienen para entender lógicamente el acontecimiento que están pasando. Hablando de este canal de comunicación, de esta ida y vuelta, como digo yo, de que esta pregunta siempre esté como una opción, ¿no? Puedo preguntarle a mamá, puedo preguntarle a papá, lo que sea, sin miedo a herirlo, a lastimarlo, a lo que sea. Entonces, este mensaje que es, ¿por qué odias a mi papá? ¿O por qué odias en este momento a mi mamá? Y que la respuesta pueda ser, tu mamá es tu mamá, que es maravillosa, que es la misma de siempre, que en este momento me llevo pésimo, que no nos estamos entendiendo, que discutimos cada 2 minutos por cualquier cosa, pero esta revalorización de quién sigue siendo esta persona que yo amo, que es mi mamá. Claro, pero para eso, Dolores, me parece que apuntas algo importante. Para eso hay que poder confiar, poder escuchar al niño. Claro. La pregunta esta, ¿por qué odias a mi mamá? Porque hay que poder tolerar, escuchar esto. Hay familias, hay personas que para evitar este sufrimiento, a lo mejor con muy buenas intenciones, prefieren acallar, prefieren no hablar de esto, prefieren que esto no se hable. Esto es lo que genera más problemática. Claro. Porque hay que también, como vos decís, tener el coraje de que un niño te pregunte, ¿por qué odias a mi papá? ¿Por qué hablas mal de mi mamá delante de mi abuela? ¿Por qué mi papá? Hay que poder también tener la responsabilidad inclusive, que nos atañe. Claro, pero odiar es una palabra como muy fuerte. Por eso, no, la tomo porque lo dice Dolores, ¿no? O ¿por qué hablas mal? Claro, o ¿por qué decís malas palabras? ¿O por qué te referís a ella de una manera? ¿Por qué no hablas de mi madre? Los chicos tienen conceptos más Y otra genéricos. cosa es decir,
odio a tu madre, ¿no? No. El chico, cuando los padres se separan, muchas veces, igual que como pasa con el embarazo, los chicos saben antes que suceda qué es lo que va a pasar. Y cuando uno le dice, te tengo que dar una noticia, sí, ya sé, se van a separar. O sea, el chico muchas veces lo sabe de antes. Porque los niños son, y esto me parece también como importante poder aportarles en este tema, los niños son sensibles a lo que se dice y a lo que no se dice. Están como atentos también. Cuando esta situación de desapego, de decisión de separación de los padres, que también necesitan ellos un tiempo para ver cómo preparan, cómo se preparan ellos, los niños están atentos también. A veces la información viene a confirmar para cada niño algo, como decía recién la licenciada Mandelbaum, algo que ellos estaban percibiendo. Claro. A veces verdaderamente esta noticia los toma de sorpresa, porque además, ya sé, se van a separar, tiene mucho que ver también con una realidad con la que ellos conviven. Muchos de sus amigos, los padres están separados. Entonces muchos niños, yo tenía una persona que me contaba que cada vez que le decía, te tengo que decir algo, me dice, sí, ya sé, se van a separar. Era como algo verdaderamente temido. No, y es el gran temor, porque como lo escuchan, le sucede, le pasa a sus amigos, están como expectantes. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Claro, entonces en este sentido me parece también que hay un tiempo donde los padres responsables se preparan también para ver cómo encaran un momento y una noticia que saben que va a ser dolorosa, que saben que va a traer sufrimiento y humanamente quisieran evitárselos. Es imposible evitárselos. Lo que sí es posible y lo que es necesario es poder acompañarlos, poder involucrarse todos en esto que está ocurriendo y para eso poder hablarlo. Y dejar en claro el ¿y ahora qué? Me parece que eso es lo que también le pasa a los chicos. Ok, ustedes se separan, ¿y cómo seguimos? ¿Dónde voy a ir yo? ¿Cuándo te voy a ver? ¿Cómo voy a ir? ¿Quién me va a buscar a la escuela? ¿Con quién voy a comer? Muy interesante. ¿Cómo rápidamente, lo antes posible, en el caso por caso, en la singularidad de cada separación, que hay infinitos modos, cómo rápidamente se pueda establecer, bueno, vamos a usar un término como la rutina que para los chicos organiza enormemente, dónde voy a estar, los tranquiliza, los establece, dónde van a estar mis juguetes, dónde voy a poder, y aliviarles un poco estos traslados, porque es un esfuerzo enorme para los chicos. Una amiga mía decía, se transformen en niños con mochila, porque van de un lado para otro con sus cosas, se olvidan el libro en una casa, se traen. Verdaderamente, ¿cómo armar rápidamente una rutina donde los padres sean responsables de estos traslados, de ayudarlos a volver a armar una vida rutinaria con sus costumbres, con sus posibilidades de encuentro? Revalorizar la comunicación entre los adultos. Vos recién planteaste una situación tan común como, por ejemplo, yo por ahí sueno drástica, pero me parece que es como en estos ejemplos uno puede llegar a realmente comprender. Te olvidaste el cuaderno de comunicaciones, el guardapolvo en la casa de tu padre, ese que nunca se acuerda y nunca se responsabiliza por eso. El chico queda en una situación que no sabe si proteger al que supuestamente se olvidó, si él es responsable, si debe asumir responsabilidades que hasta ahora no tenía para justamente cubrir y proteger al otro miembro de la familia. Realmente, al cortarse la comunicación entre los adultos, los chicos quedan en una realidad. Y al ser usado el niño como valor. Yo tenía un paciente hace muchos años que me decía, me siento un buzón, hace muchos años, cuando se usaban los buzones. Me decía, mi mamá me manda una carta a mi papá me manda una carta para mi mamá. Están colocados en una situación, involucrados en el medio de una discusión, una pelea que los afecta enormemente y no les permite ser niños, no les permite confiar, asumir responsabilidades, los involucran en una situación. Bueno, porque es lo que pueden ser, porque me parece que no se trata tampoco, y esto no quisiera que quede claro en esta conversación, no se trata de dar consejos, no hay recetas. Obvio. Está la buena manera en que cada uno puede ser padre y puede afrontar esta crisis y afrontar la responsabilidad que le atañe. Es un fracaso a un proyecto familiar que seguramente es doloroso para cada uno de los integrantes, pero la responsabilidad de cómo recuperar, reparar rápidamente el vínculo amoroso
amoroso y familiar los atañe a los padres. Y que hay uno nuevo, que no nos quedamos con el fracaso. Claro. Que hay un nuevo desarrollo. Y hay un nuevo desarrollo si que además es una pregunta que se extiende durante mucho. Estaba un poco antes del programa conversando con unas personas acá y grandes, y recordaban el momento de la separación de los padres, cada una con su diferente dolor o dramatismo. Para todos fue una experiencia. Había una persona también al lado que deseaba que los padres se separen porque se peleaban tanto, que les parecía que iba a ser una buena solución. Entonces está el caso por caso. Obvio. Pero también la pregunta de la separación acompaña después a estos niños durante toda la vida. Y hay diferentes momentos de la vida donde vuelven a preguntar, ¿pero por qué te separaste? ¿Tiene alguna connotación diferente a los 15 años, a los 20? Obvio. Es algo que acompaña después la vida y van encontrando lógicas y fantasías y explicaciones propias, que a lo mejor no son las reales, pero son las que cada uno se va armando. Y dejarles en claro que no son ellos los culpables, ¿no? Absolutamente, los responsables. Gracias, Alicia. Tenemos que hacer la pausa, ya venimos. No te Gracias, vayas. Dolores. ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate y cuéntame, ya que estamos para